Buenas noches. En primer lugar, agradecer al jefe del Instituto Nacional de Salud, el doctor Ernesto Bosser, al PAS jefe del instituto, el doctor César Cabezas, al doctor Zunio Burstein. Bueno, estoy bastante complacido de estar acá y poder compartir con ustedes la experiencia y la implementación del sistema de información de la red de laboratorios en salud pública. Bueno, en primer lugar, situar al NetLab como lo que es un componente de la historia clínica electrónica, ¿no?, denominada LIS, y en el instituto es producto de una evolución en el tiempo. Bueno, todo sistema de información en laboratorio tiene fundamentalmente que cubrir todas las áreas de gestión del laboratorio, desde la fase preanalítica, que tiene que ver con la generación de las solicitudes de pruebas, de exámenes, la obtención de la muestra, el transporte de la muestra para que ésta llegue al laboratorio. Una vez que está en el laboratorio, todo el proceso analítico que tiene que ver con el procesamiento de la muestra, que puede ser manual, que puede estar automatizada a través de autoanalizadores, y finalmente un proceso posanalítico que tiene que ver con la verificación de los resultados, la edición de los resultados, la publicación de estos resultados en reportes en papel para alcanzarlos a la historia clínica del paciente, que es donde deben llegar. En el INS, desde el año, desde fines de los 90 se empezó a automatizar el sistema de laboratorio, un sistema que se llamaba SysLab, y después entre el 2000 y 2007, con el apoyo del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, se pudo implementar un sistema denominado FLIS. Estos sistemas eran sistemas cliente-servidor que solo estaban instalados en la red informática del propio Instituto Nacional de Salud, y el problema que tenían era que las muestras, en ese tiempo también todo el sistema de gestión del INS estaba basado en recibir muestras únicamente en Lima, y luego del procesamiento enviar los resultados en papel a través del correo electrónico del courier. Esto significaba un tiempo prolongado, sobre todo del posanalítico, que iba de 30 a 60 días, y a veces, debido justamente a la naturaleza del papel, el resultado o llegaba al laboratorio de referencia regional, o llegaba a la dirección del hospital, o llegaba a la dirección de la direza, y de repente no llegaba al médico clínico, o cuando llegaba el paciente ya estaba de alta, o a veces había fallecido. Entonces no servía para tomar decisiones, sino fundamentalmente quizás para la salud pública. Era un problema. Cuando surge se implementa el TARGA a nivel nacional, y las muestras tenían que procesarse en 24 horas, sobre todo para la medición de la carga viral, era importante poder comunicar esos resultados. Entonces, el FLIS que teníamos en ese momento, realizábamos una carga manual y publicábamos en web, ¿no? Entonces, en ese momento es que se tomó la decisión, en el 2006, de que teníamos que tener un sistema de información en línea, y así es como surge el NetLab. Perdón. Bueno, para la implementación del NetLab tuvo que analizarse el ciclo de procesamiento de muestras, en realidad basado en cómo funcionaba el FLIS. Íbamos a aventurarnos en solamente recoger este proceso y automatizarlo tal cual está. Además teníamos una urgencia, pero era necesario, y ahí la visión de la doctora García fue fundamental, en el sentido de que no podemos automatizar simplemente lo que tenemos, sino detenernos a pensar cuáles son los problemas fundamentales que hay en todo el proceso de laboratorio, y ahí observamos esos 7 problemas, ¿no? Que teníamos, por ejemplo, un sistema que registraba la información
de las muestras que llegaban conformes, o sea, en condiciones adecuadas para ser procesadas, y estas eran codificadas y se ingresaban al laboratorio. Pero las muestras que no tenían esas condiciones eran separadas y eran ingresadas en un sistema en papel, ¿no? Para las no conformes. La codificación de las muestras era manual y era correlativa. Y daba lugar a equivocaciones cuando no se marcaba exactamente cuál era el número que seguía en ese control manual. El almacenamiento de las muestras en el área de recepción podía ser prolongado porque llegaban y se almacenaban en las refrigeradoras de repente del área de recepción y obtención de muestras. Había entonces un tiempo excesivo también entre la admisión de esas muestras y el registro de resultados, porque nuestros sistemas no tenían ningún sistema de alerta, los sistemas anteriores. No había verificación de los resultados ingresados, los resultados se publicaban en web, por ejemplo, para el caso de Targa, como había señalado, pero mediante procesos manuales. Y finalmente, el proceso era de imprimir resultados en papel, ¿no? Frente a todo eso generó las características que debería tener el nuevo sistema. Debería ser único, debería registrarse toda muestra que llegara, incluso las solicitudes que llegaran sin muestra, porque como nosotros recibíamos de información de las 25 regiones, podría ser que llegue el sobre con un papel y no tenía muestra. En el nivel donde se había generado la solicitud podían esperar un resultado. Entonces era necesario tener un registro de todo lo que llegaba y de lo que no llegaba, o decía llegar, no así papeles sin muestra, muestras sin datos, etcétera. Todo era registrado en un solo sistema. Se implementó un sistema de código de barras, todos los tubos y todos los papeles, todas las solicitudes eran codificadas. Se empezó a registrar la fecha de recibo de la muestra en el laboratorio donde se iba a analizar. En el INS hay laboratorios de referencia nacional para cada una de las enfermedades, y no solamente bastaba de que la fecha con que se recibía esa muestra en el INS, sino también la fecha en que ésta ingrese a cada uno de los laboratorios. Se desarrolló un sistema de alertas tipo semáforo referido a las fechas, sobre la base de un catálogo de cuánto debería demorar cada prueba para cada resultado. Se implementó un sistema de firmas electrónicas del analista y del verificador, y todo el sistema estaba basado en la web. Entonces eso implicaba cero papel en los resultados ingresados al sistema. Entonces, pero también el NetLab ha significado más que solamente cambiar la tecnología, ¿no? En el caso del uso de la firma electrónica, nosotros ya contábamos desde el año 2000 con una ley de firmas y certificados digitales. Sin embargo, esta ley durante muchos años, casi 9, recién en el 2009, hubo un reglamento. Cuando se desarrolla NetLab no había reglamento, pero había una ley. Y entonces nosotros ya había otras experiencias como la SUNAT, como la Contraloría, que usaban firmas electrónicas, y nosotros solamente adquirimos un certificado digital del sitio web y las firmas eran electrónicas. Eso significó un cambio de paradigma muy importante, porque los analistas decían que sus resultados no iban a tener la validez legal que se requiere, dado que no van a poder firmar sobre ellos, ¿no? Al inicio se implementó, como se ha mencionado, primero en VIH, pero innovadoramente se pensó que todas las personas viviendo con VIH y SIDA podían tener acceso directo a monitorear su tratamiento. Entonces ellos contaban con un usuario, una contraseña, podían mirar los resultados de su CD4, de su carga viral y la evolución que ésta tenía. Eso generó un problema a nivel de los servicios y una discusión acerca del poder del paciente, de la relación médico-paciente, de la horizontalidad, de los derechos.
que, bueno, poco a poco se fue diluyendo, digamos, esa discusión. Se empezó a utilizar el correo electrónico para comunicar a los solicitantes que ya tienen resultados. Se empezó a utilizar mensajes de texto de SMS para comunicar, por ejemplo, durante la pandemia del año 2009 de influenza. Recordemos que se congestionaban los servicios de personas a quienes se les realizaba exámenes, y la gran mayoría de estos exámenes eran negativos, ¿no? Y los importantes eran muy pocos. Entonces se empezó a usar mensajes de texto para comunicar a estos pacientes. Se compraron bolsas de minutos y se articuló el sistema con estos mensajes para comunicar los resultados negativos, y que no tenían necesidad de venir a recogerlos al laboratorio. No, todo esto le significó al NetLab ganar en 2 oportunidades, bueno, quedar como finalista en 2 oportunidades y ganar también el premio de buenas prácticas de gestión pública. El año pasado quedó como finalista en el premio de la década, que es un premio que Ciudadanos al Día otorga a aquellas prácticas que se han mantenido en el tiempo. Y otro aspecto importante a destacar es que el NetLab, además de ser un sistema de gestión de resultados, también ha servido de soporte a los programas de evaluación externa del desempeño de los laboratorios, para varios laboratorios, para Bartonella, para malaria, pero en malaria la experiencia ha sido incluso internacional. El NetLab ha sido utilizado por la OMS para el programa de evaluación externa del desempeño en todo el continente de las Américas, en el caso del diagnóstico de malaria, enviando paneles de láminas y ingresando resultados en este sistema. Esa es la evolución del número de usuarios, y como ven al inicio, 870 usuarios que correspondían a población de pacientes que vivían con VIH y SIDA, y poco a poco estas personas, sin que exista en realidad una indicación particular, se fue o perdiendo el interés, o finalmente poco a poco a nadie se le solicitó. Todavía hay algunos pacientes viviendo con VIH y SIDA que mantienen sus usuarios y contraseñas y que monitorean sus resultados, pero puede ser que haya algún tipo de falta de difusión en este servicio que el INS nunca dejó de prestar, pero que dejó de ser en todo caso importante. Las claves han ido caducando. Luego hubo un momento en el año 2010 en que el número de usuarios se restringía prácticamente solo a los laboratorios de referencia regional, y es en el año 2010-2011 donde empieza un proceso de descentralización del uso del NetLab a los laboratorios de referencia regional. Hasta el 2009-10 solo se usaba en el INS, y después a nivel nacional por los laboratorios regionales, y eso hizo que se incrementara el número de usuarios y ahora que consultaban pruebas. Y también este gráfico nos muestra la evolución de cómo más de 100.000 pruebas al inicio, y actualmente cerca de 300.000 muestras se analizan cada año, y esto también se debe a que ahora son usuarios los laboratorios de referencia regional. El NetLab cobertura más de 100 enfermedades, principalmente pruebas de confirmación diagnóstica, pero también pruebas de monitoreo clínico. Sin embargo, tuberculosis, VIH y dengue constituyen más del 80% de toda la producción del instituto, ¿no? Y ha empezado del instituto y de la red de laboratorios, y ha empezado a crecer el cáncer de cuello uterino. Este daño solamente se está monitoreando a través de NetLab. Hace 2 años empezó con una prueba piloto, y ahora el Plan Esperanza lo ha asumido, y el NetLab permite tener un padrón también nominal de las mujeres que se tamizan. Esto es importante porque
antes, cuando no existía el sistema, no se sabía, no se contaba con una base de datos de qué mujeres son las que se tamizan. Entonces podía ser de que los servicios estén tamizando a las mismas personas todo el tiempo, las usuarias que son, o que aquellas que tuvieran resultados digamos de premalignidad no sean seguidas, no sean buscadas. Entonces ahora se cuenta con un padrón nominal de las mujeres que se hacen un Papa Nicolau en aquellos laboratorios que se está usando el NetLab. Aquí podemos ver que la mayor parte de las muestras que se procesan y que se registran en el NetLab no son ya del INS, sino de los laboratorios de referencia regional. Como he mencionado, a partir del 2010 empezó un proceso de centralización. Esas solamente para mostrar las pruebas de tuberculosis, más del 60% son ingresadas por las regiones, o sea, ya no tiene que llegar la muestra hasta Lima, sino que los datos de ese paciente son ingresados en el nivel regional. Solo viaja la muestra hasta el laboratorio y el laboratorio registra los resultados. Bueno, este gráfico es para mostrar el desempeño del sistema, de un sistema de información en general, ¿no? El marco referencial es que el desempeño de cualquier sistema de información depende de factores técnicos que tienen que ver con formatos, hardware, software, normas, con factores organizacionales que tienen que ver con la gobernanza, con la supervisión, con el financiamiento, con el planeamiento, porque hay que recordar que los sistemas de información no pueden funcionar enteramente solos. Muchas veces se confunde el desarrollo de una aplicación TIC con que esta puede automáticamente funcionar sola. Tiene que tener un proceso de gestión, de administración, y esos factores organizacionales juegan un papel importante en su desempeño, ¿no? Y los factores del comportamiento que tienen que ver con la interfaz humana, que tiene que ver con el interés que tengan los usuarios por utilizar el sistema. Claro, esto depende siempre de la utilidad y de la percepción de uso que pueda tener el usuario sobre el sistema, ¿no? Eso debe mejorar los procesos de colección, transmisión, procesamiento, análisis de información, y eso debe redundar finalmente en mejorar la calidad del dato y en utilizar la información. Si evaluamos el NetLab desde ese punto de vista, yo encuentro de que es necesario fortalecer el cumplimiento de normalización establecida. No lo vemos hemos visto en el INS que paulatinamente se ha ido deteriorando, digamos, la supervisión del cumplimiento de normas que están establecidas para el funcionamiento de la calidad que están establecidas para el funcionamiento del NetLab. Por ejemplo, quiénes deben ser usuarios del sistema, cómo se debe eliminar o solicitar la eliminación de repente de una prueba, porque no se puede solicitar la eliminación de una prueba, sino que debe cumplirse con los procedimientos que están establecidos en las normas de calidad de los sistemas, cómo se debe hacer el registro de la prueba, o en el NetLab no están estandarizados el catálogo de pruebas, es necesario incorporar el CPT. Las pruebas toman el nombre, tienen una versatilidad para poder crear una nueva prueba, y esto muchas veces juega en contra del propio sistema, porque al no tener un código basado en un catálogo único, yo le puedo poner un nombre, pero ahora que estamos entrando justo en la era de la interoperabilidad con todos los sistemas de historia clínica electrónica, no va a poder interoperar si es que no incorpora el CPT. Debe haber una mejora de la infraestructura tecnológica, porque fue importante en su momento, pero es necesario tener en este momento una herramienta que soporte los nuevos estándares que se están solicitando. En los factores organizacionales es necesario contar con un equipo permanente de gestión del NetLab. Durante mucho tiempo se ha dejado el NetLab a cargo de un solo ingeniero y de los analistas que le solicitaban cómo es que debe funcionar el sistema, qué pruebas debe crear, qué resultados debe tener, etcétera. Pero en realidad debería tener todo un equipo de gestión que trabaje la supervisión, que trabaje el planeamiento
¿no? Debe tener financiamiento para sus actividades, ¿no? Un presupuesto que le permita realizar este manejo, que le permita hacer la supervisión, por ejemplo, del uso del dato en los niveles regionales, y debe desarrollar en cuanto a factores del comportamiento, mejorar las competencias del personal para el análisis de la información. Sigue pendiente, por ejemplo, de que el NetLab se convierta de un sistema de información a un verdadero sistema de vigilancia basada en el laboratorio, y eso pasa por fortalecer las competencias técnicas para el análisis de la información, para la vinculación de la información del NetLab con la información que existe, que es recogida por otros sistemas, principalmente por el NOTI, por ejemplo, por epidemiología, que tenga interfaces con el sistema de la vigilancia epidemiológica a nivel nacional. Y el NetLab también forma parte de lo que mencionaba Walter en cuanto al marco del desarrollo de los sistemas de información del Ministerio de Salud. En el Ministerio de Salud es un mandato de la reforma contar con un sistema integrado de información en salud, y hemos tenido una serie de desarrollos en ese sentido. Por ejemplo, los identificadores estándar de los datos en salud. Tenemos ya un registro nacional de establecimientos en salud, tenemos un observatorio de recursos humanos en salud, tenemos a la RENIEC, que nos ha proporcionado la posibilidad de poder identificar a las personas en los sistemas web ingresando solamente el DNI. Tenemos una base de datos de pacientes, por ejemplo, que cuenta su salud con más de 25 millones de personas identificadas, y a qué seguro, a qué tipo de afiliación pertenecen, el certificado de nacido vivo que ha mencionado Walter, y esperamos antes que termine este año, ojalá no antes que termine esta gestión presidencial, contar con el certificado en línea de las defunciones también, que ya está también bastante avanzado, y hemos construido un padrón nominal. Estas bases de datos deben servir para que funcione la historia clínica electrónica y diferentes sistemas de gestión hospitalaria que puedan tener los hospitales, y estamos empeñados en transformar, en dar el salto tecnológico también en el MINSE de convertir el GIS en un GIS basado en la web, pero que todos los sistemas de gestión hospitalaria y las historias clínicas interoperen con el Registro Nacional de la Historia Clínica Electrónica, y que todos los sistemas interoperen. Por eso es que es necesario que el NetLab, así como cumple, por ejemplo, el estándar de identificación de la persona con el DNI, empiece a cumplir otros estándares, como el uso del CPT para el registro de los datos, o incorporar también a HL7 para poder interoperar con los otros sistemas de historia clínica electrónica. Y como se ha aprobado la directiva del REUNIS, que también la ha mencionado, esto es el REUNIS. El REUNIS es un repositorio único nacional de información en salud, que debe recoger información de todos los sistemas, los debe complementar y debe poner a disposición de todos los niveles y según sus necesidades de la academia, para hacer investigación, para producir más conocimiento de los gestores de todos los sistemas de salud desde el nivel local. Debe combinar información extra institucional más allá del MINSE y también y información que sale de las encuestas que hace el INEI, con el propósito de generar análisis y gestión del conocimiento, contar con cubos de información, con tableros de mando, con observatorios, y que nos permitan automatizar rápidamente el cálculo de todos los indicadores que se necesitan para hacer el seguimiento de la gestión. Ese es el interés. Yo pienso que el NetLab ha sido importante en su momento, pero este es un momento también de pensar en los nuevos retos que tiene para poder integrarse a todo el sistema de información en salud. Bueno, eso he querido compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Vargas. Ahora
toda esta innovación tecnológica no es posible desarrollarse si es que no existe el recurso humano que lo sepa manejar. Entonces, sobre esto, la doctora Patricia García Funegra, en representación de la Academia Nacional de Medicina y sobre todo en su condición de docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia como decana, nos va a exponer el entrenamiento para la información biomédica en el Perú, humanizando también la tecnología, de tal manera que el recurso humano sea adecuadamente informado y pueda manejar esta tecnología nueva en beneficio del país. La doctora García Funegra tiene la palabra. Muchas gracias.